Levante sus manos ahí donde está. Porque su Biblia y mi Biblia dice que cuando traemos los diezmos al templo, al alfolí, dice, el Señor abre las compuertas de los cielos. Entonces vamos a aferrarnos a lo que Dios mismo dice. Dile, Señor, tu palabra dice, vamos, ora conmigo, tu palabra dice que cuando traigo mis diezmos y mis ofrendas al alfolí, que abrirás las compuertas de los cielos. Dile, abrirás las compuertas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Y también dice que tú mismo reprenderás al devorador y no podrá tocar nuestras finanzas, porque tu protección está sobre nosotros y sobre tu casa, y que las naciones nos llamarán bendecidos por tener la bendición de Dios. Lo creemos, es su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Lo que la Biblia dice es sí o sí, porque es la palabra del Señor y es digna de crédito. Felicitaciones a los hinchas del Medallo que hoy tienen la final. Uy, no, pero tenemos que ser buenos hermanos. Los de Nacional tenemos que aplaudir que el Medallo llegó a la final. Veo a unos como... ¿A cuánto les gustó la conferencia Comunidad? ¿Cuánto les bendijo? Para mí fue extraordinario. Siento que Dios nos está alineando con unas personas para trabajar juntos y extender su reino maravilloso. Y hemos abierto un espacio en esta Navidad con una donación especial para la conferencia Comunidad 2023, que usted no se la va a querer perder. No deje todo para lo último. La vez pasada tuvimos que cerrar porque no quedaron cupos. Sé que no solamente va a venir gente de acá de la iglesia, va a venir gente de otras iglesias, va a venir gente de muchas partes de Colombia. Entonces inviertan su vida espiritual. Dese ese regalo esta Navidad, o déle ese regalo de Navidad a otra persona. Vamos a mirar las personas que van a estar con nosotros en el 2023. Un saludo a la iglesia Comunidad de Fe. Hola a todos, somos Andrés y Kelly Speaker y estamos súper emocionados de estar en Medellín del 6 al 10 de junio 2023. Pastores Andrés y Kelly Speaker desde México. Vamos a tener al pastor Itiel Arroyo desde España. Esperamos tenerlo con su esposa. Y podemos nuevamente tener al pastor Marcos Brunet. Va a estar de locos. Un aplauso al Señor, porque nos está dando este regalo. Y dale un codito santo al que está al lado. No lo dejes para lo último. Ahora dígale al que está a su lado, al otro lado, dígale hasta que Él vuelva. Y así llama el mensaje de hoy, hasta que Él vuelva. Y hoy vamos a hablar de la cena del Señor. Hay dos ordenanzas en particular que el Señor nos dejó como iglesia. ¿Cuáles son? Diga conmigo, el bautismo y la cena del Señor. No solamente Él las dejó, sino que Él las modeló. Él dio ejemplo. Él bajó a las aguas y Él celebró la cena del Señor. Como comunidad lo celebramos una vez al mes. ¿Te se da cuenta? El primer fin de semana de cada mes celebramos. Pero la verdad es que con los grupos y en familia, mínimo lo deberíamos hacer una vez por semana. Y ojalá más seguido. Porque la cena del Señor es una gran bendición. Ya les voy a explicar y usted va a entender hoy la importancia de la cena del Señor. Ahora, tiene que hacer un compromiso conmigo. ¿Lo quiere hacer? Levante su mano y diga: me comprometo a que voy a leer 1 Corintios 11, voy a meditar, voy a estudiar, y todo lo que el pastor me manda a leer hoy para comprobar que todo lo que está diciendo está en la Biblia. En el nombre de Jesús me comprometo, amén y amén. Eso es un compromiso serio. No se vaya a quedar sin leer.
Primera de Corintios 11:17 dice, hablando el apóstol Pablo, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos. Qué triste, ¿no? Pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. ¿Le ha pasado eso en su familia o en alguna reunión, que cada que se juntan no es para bueno, sino que como que las cosas no salen bien? Y usted dice siempre lo mismo. Eso le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Se estaban reuniendo, pero las cosas estaban saliendo mal. ¿Cuál era la razón? Versículo 18, Pablo dice, primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. ¿Cuál era la razón de que las cosas salían mal? Divisiones. Y Pablo está diciendo que está escuchando de eso. ¿Y por qué dirá que hasta cierto punto lo cree? Diga, porque eran exagerados como nosotros. Era más o menos así, como país a pescador. Dice, hermano, saqué, pero se me voló una. ¿Sí o no? Y era así. Alcancé a ver. Y la esposa dice, llevo 1 hora esperando. Lleva 15 minutos. Y hacemos un evento evangelístico. Hicimos 5,000 recibieron a Cristo y eran 50. Y Pablo está diciendo, yo sé que son exagerados, pero sí sé que hay divisiones. Versículo 19, así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes. Para los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Es interesante. Es un versículo a veces un poco difícil de explicar. Tal vez se había metido alguna gente en la iglesia de Corinto y estaba produciendo divisiones. O tal vez es lo que Dios estaba usando para mirar verdaderamente quién estaba siendo formado en el carácter de Cristo. No lo sé a ciencia cierta, pero lo que yo sí creo es que es imposible que no hayan diferencias dentro de una iglesia, dentro de una familia y dentro de cualquier institución. Ahora, si estoy equivocado, por favor levanten la mano aquí los hogares que jamás han tenido una diferencia. Queremos tomarnos una foto con ustedes, publicarlas, hacerlos famosos. ¿Tenemos diferencias o no? ¿Y tenemos diferencias entre nosotros o no? Sí, es normal. Jesús dijo, creo que en Mateo 18, en el versículo 7, dice, es imposible o es inevitable las tentaciones, pero hay de aquel que las provoca. Y yo creo que es un principio. Son inevitables las diferencias, pero hay de aquellos que provocan divisiones. Dentro de una casa, dentro de una iglesia, dentro de una familia, Jesús clamó y derramó lágrimas por la unidad. Y recuerde que el concepto de iglesia es un concepto de familia. Somos puestos para generar unidad dentro de la casa y dentro de la iglesia, y no para causar divisiones. Pero permítame explicar de dónde vienen las divisiones. ¿De dónde creen ustedes que vienen las divisiones? Diga conmigo, son obras de la carne. Voy a mostrárselo en la palabra. Gálatas 5, 19 y 20, nuevamente el apóstol Pablo dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa. Diga conmigo, cuando seguimos los deseos de la carne, los resultados son más que claros. Es decir, usted no tiene que tener demasiado discernimiento para saber cuando alguien está obrando en la carne. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es demasiado evidente cuando alguien está obrando en la carne. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Entonces dice, los resultados son más que claros. Dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, versículo 20. Idolatría, hechicerías, y mira cómo cambia el tono: hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y ¿qué? ¿Y qué? ¿Ve que la división es una obra de la carne? Entonces estamos caminando muchas veces no en lo que Dios quiere, no en la mente de Cristo, sino en nuestros propios argumentos, y eso trae discordia, pleitos y, entre cosas, divisiones. La iglesia primitiva estaba viviendo esto, y por eso estaban deshonrando, especialmente en Corinto, la cena del Señor. Mire, ellos lo que hacían era, celebraban un banquete de amor. ¿Cuántos saben? Un ágape, ¿cuántos saben lo que es? Y en medio de ese ágape celebraban la cena del Señor. Voy a explicarlo para que todos lo entiendan. ¿Qué era un ágape? Un banquete de amor. Todos se reunían y todos llevaban comida. ¿Sí?
Entonces los que tenían más llevaban más, los que tenían menos llevaban menos, los que no podían no llevaban. Y se juntaban para compartir, porque eso es la cena. Diga conmigo, comunión con Dios y con mis hermanos. Listo, eso es la cena. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Que los que eran más pudientes y no trabajaban llegaban primero que los que tenían que trabajar y eran menos pudientes, entre ellos los esclavos. Y entonces todos los que llegaban primero no solo estaban comiendo absolutamente todo, sino que se estaban emborrachando y convirtieron la cena del Señor en una fiesta, en una parranda. Y cuando llegaban los más necesitados, ya no había nada. De hecho, cuando llegaban los esclavos, para los cuales esa era la única buena comida de la semana, ya no había nada, ni picaña, ni entrañita, todo se lo habían devorado. Entonces, ¿qué estaba produciendo esa actitud egoísta? Estaba produciendo pleitos, estaba produciendo divisiones, que la gente se enojara, que hubiese amargura, una ruptura en la comunión y en la unidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo convirtieron en una fiesta egoísta de glotonería, desenfreno y borracheras. Y Pablo dice, eso no es celebrar la cena del Señor. Mire, el versículo 20 lo aclara. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Versículo 22, ¿qué? Mira el tono de Pablo, está molesto. ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? Mire, si van a hacer eso, entonces quédense en su casa. Si no es un compartir, esto es lo que le está diciendo. O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré. Está molesto. Y no solo eso, les advierte que al actuar de esa manera, deshonrando la cena del Señor, están deshonrando al mismo Señor que la instituyó. Y dice, versículo 30, como consecuencia de eso, muchos de ustedes están débiles y de hecho algunos han muerto. Diga conmigo, la cena del Señor es una celebración, pero es un asunto serio. Es un asunto serio. Ahora, no eran solo divisiones sociales entre ricos y pobres, que no las deben haber. Todo lo contrario, debiera ser una unidad para generar oportunidades, para crecer todos juntos en unidad, como pueblo. Pero las divisiones también era que la gente estaba haciendo grupitos, y no como los nuestros para edificar y crecer y buscar más del Señor, sino grupitos donde se hablaba y se murmuraba, y donde se generaba conflicto. ¿Y saben qué? Aislándose en las personalidades. Entonces decían, no, es que yo soy de Pablo, y otros decían, no, es que yo soy de Apolo, y no, es que yo soy de Cefas, y entonces los de Pablo aquí, los de Apolo aquí, y no nos juntemos, todos somos de Cristo. Y por muy bueno que sea el líder nos tiene que llevar a Cristo. Y por muy bueno que sea el líder tiene que amar la iglesia más que su pequeño grupo. Los pequeños grupos solamente nos dan a poner los ojos en Cristo y buscar el bien mayor, que es el reino de Dios, no nuestro propio reino. Si usted lo cree, dígame amén y déle un fuerte aplauso al Señor. Para eso son los grupos. ¿Sabe que uno se entera muchas veces de personas que se van de una iglesia porque no les gusta la personalidad del pastor o del líder? Mire, muévase de una congregación porque escuchó a Dios, no por otra cosa. Porque el lugar más seguro donde usted va a estar y donde va a cumplir el propósito de Dios es el lugar donde Dios lo pone. Escuche a Dios. Y cuando la gente me dice, es que Dios me habló y me dijo, amén, usted tiene que escuchar la voz de Dios. Pero cuando son otras cosas, recuerde, no sigan la carne, sigan el Espíritu. ¿Me están entendiendo? ¿Y entienden mi motivación de decir estas cosas? Había un espíritu de división entrando a la iglesia de Corinto y estaba rompiendo la comunión. Estaba dañando la unidad y creando pleito, amargura. Pablo no está presente, hay muchas cosas por tratar y Pablo dice, cuando vaya yo trato esas cosas, pero esta tengo que escribirles, porque ustedes no pueden seguir así. Otra vez, es un asunto serio. Y él quiere que la cena del Señor se celebre como se debe. Entonces les dice, versículo 23, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. ¿De quién? No era una opinión de Pablo, no era una idea de Pablo, no era una tradición. Pablo está diciendo que fue Jesús mismo el que le dijo. Y muchos eruditos concuerdan en esto. Cuando usted revisa
los años de la escritura, es decir, en que se escribieron los evangelios y estas cartas, la mayor posibilidad es que Primera de Corintios se escribió incluso antes que los evangelios. Entonces toma más peso lo que Pablo está diciendo. Dice, lo que yo recibí, lo recibí de Jesús mismo. Porque Pablo tuvo un encuentro real con el Cristo vivo. ¿Sí o no? Y eso lo cambió. Y el Cristo vivo le dio instrucciones, entre ellas, cómo celebrar la cena del Señor. Dice, yo mismo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que Jesús fue traicionado, eso es importante. El Señor Jesús tomó pan. Versículo 24, dio gracias a Dios por ese pan y luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo que es entregado ¿por quién? Diga, por mí. Diga, Jesús se entregó por mí. Vamos, con confianza, dígalo. Jesús se entregó por mí. Y dice, hagan esto en memoria de mí. Y versículo 25 dice, de la misma manera Jesús tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado ¿con qué? Y nuevamente dice que hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Hay tantas cosas especiales aquí, pero lo primero que quiero resaltar es que en el momento más difícil de la vida de Jesús, el más difícil, la noche más dura, donde iba a ser traicionado, donde iba a ser negado, donde iba a ser rechazado, menospreciado, llevado preso al martirio para que fuera crucificado. Esa noche Jesús dio gracias, amó y sirvió lavando los pies de los discípulos. Y familia, yo creo que esto nos enseña que aunque hayan momentos muy difíciles, y sé que muchos de ustedes están viviendo momentos muy difíciles, esto nos enseña que siempre encontraremos un motivo para dar gracias. Y si no encuentras un solo motivo para dar gracias, levanta un poco la cabeza y mira la cruz. Porque ese solo motivo de lo que Jesús hizo por nosotros para perdonarnos, limpiarnos y darnos una vida eterna es suficiente para vivir agradecidos toda la vida. Como dijo Pablo, la noche en que fue ¿qué? ¿Por qué no se refirió a ese día de otra manera? Porque eso no era una noche cualquiera. ¿Sabe qué celebraban los judíos ese día? Diga conmigo, la Pascua. Y la Pascua recordaba lo que Dios había hecho al liberarlo de la esclavitud de más de 400 años del yugo egipcio. Entonces celebraban la Pascua. Ahora, ¿cómo los liberó Dios de ese yugo de opresión? Con 10 plagas. ¿Recuerda? No, pastor, no estuve ahí. No, pero estamos hablando de que lo leímos. ¿Y la última plaga cuál era? La muerte de los primogénitos. Durísimo. Pero el Señor le dijo al pueblo hebreo, a su pueblo, ¿qué? Que para que el ángel de la muerte no llegara a su casa, ¿qué tenían que hacer? Matar un cordero que fuera como sin mancha, sin defecto, y coger la sangre del cordero y ponerla ¿dónde? En los marcos de la puerta. Entonces cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre, ¿qué iba a hacer? Brincar. ¿Sabe lo que es Pascua en hebreo? Brincar, saltar, pasar. Por eso se llama la Pascua judía. Cuando iba y miraba la sangre, el ángel de la muerte ¿qué? Saltaba, brincaba, pasaba. Y así se salvaron los primogénitos. Y esa noche donde se está celebrando eso, Jesús esa noche toma el pan y dice, este es mi cuerpo. Y después toma la copa y dice, esta es mi sangre. ¿Sabe qué estaba diciendo? Ya no se necesitan más sacrificios de animales, porque ya la sangre derramada va a ser la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es tan trascendental esa noche, porque cambió la Pascua judía en la cena del Señor, en la comunión. Entonces el recuerdo importante de lo que Dios hizo cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, ahora es un recuerdo mayor, porque lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para librarnos de la potestad de Satanás, de que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros y que caminamos en libertad hacia el lugar celestial donde nos espera el tiempo eterno con nuestro Padre. Amén. Eso merece un fuerte aplauso al Señor.
Permítame entrar un poquito más acá para que entendamos mucho más el contexto de esto. ¿A usted no le ha pasado que usted dice, Dios mío, cómo tu propio pueblo sacrifica al Mesías? ¿No ha pensado eso? Porque usted dice, es que el Mesías fue entregado por los judíos. Y ellos estaban celebrando como Dios hizo al sacarlo de Egipto, y ahora ellos mismos entregan al Mesías. ¿No le ha pasado eso? ¿Ha pensado eso? Pero diga conmigo, la Biblia es hermosa. Diga conmigo, es perfecta. Y todo era para que se cumpliera. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo? Cuando lo vio por primera vez ya como Mesías. ¿Este qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del pueblo judío, ¿cierto? No. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que Juan el Bautista dijo. Y si usted va a Éxodo 19:6, ¿sabe qué dice el Señor del pueblo judío? Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Pregunta, ¿quién sacrifica el Cordero? El sacerdote. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Y a quién llamó el Señor un pueblo de sacerdotes? Al pueblo judío. Por eso el pueblo judío tenía que sacrificar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que se cumpliera. ¿A quién fue llevado Jesús para ser juzgado? A Pilatos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo ahí atrás? A Pilatos. Y Pilatos mira a Jesús y dice, este hombre no ha hecho nada. Y está como en ese, políticamente él no puede faltar a eso. Está con una situación en su mente, en su corazón. ¿Y quién tiene un sueño? La esposa de Pilato. Y el sueño era acerca de Jesús, que era un hombre inocente. Y se levanta y se va preocupada por lo que su esposo va a hacer, y le dice, mi hijo, no sé si le dijo mi hijo, no sé si era, y le dijo, no sé, pila, como sea. Ese hombre es inocente. Entonces él se confunde más, ¿sí o no? ¿Y qué hace? Ya sé, algo así. Yo tengo la potestad de en las fiestas de la Pascua liberar un preso. Y entonces dice, saca a Barrabás, no el jugador de fútbol, a Barrabás, un hombre muy malo en la época. Y saca a Barrabás y aquí está Jesús. Y le dice, pues escojan ustedes, ¿a quién quiere que libere? ¿Por qué? Porque Barrabás era el cordero imperfecto y Jesús era el cordero perfecto. ¿Y cómo tenía que ser el cordero? Perfecto, sin mancha. ¿Y sabe qué terminan diciendo ellos mismos? Crucifica a Jesús y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, porque proféticamente esa es la única sangre que puede perdonar, que puede liberar, que puede limpiar y que puede llevar a una eternidad. La Biblia es de locos, hermano. ¿Y todo era para qué? Diga conmigo, para que se cumpliera. Mire, los judíos que no son mesiánicos generalmente son duros, fuertes. Pero ¿cómo no entender con todo lo que esta gente ha vivido? Por Dios. Pero ¿sabe que también así dice que la escritura que ellos son? Cuando lees Romanos 11, la escritura dice que Dios, ojo que todos estos versos es para que usted vaya y los mire en casa. ¿Sí? Nos comprometimos. Romanos 11, todo el capítulo dice que Dios los endureció. ¿Para qué? Para que la salvación llegara a nosotros. Entonces cuando usted mire un judío así duro, usted por dentro diga, gracias. Porque por causa de esa dureza la salvación llegó a mí, a nosotros, a Colombia, a Argentina, a Ecuador y al mundo entero. ¿Sí? Pero no se confunda, porque Dios no ha desechado a su pueblo. Los endureció por un tiempo y no a todos, hasta que entremos la plenitud de los gentiles. Pero después todo Israel va a ser salvo, porque Dios ama a su pueblo y Dios escogió a su pueblo y Dios va a cumplir, así como se han cumplido
Más de 40 profecías acerca de Cristo y se va a cumplir lo que está por venir y acerca de su pueblo también. La Biblia es la Biblia. Olvídate de eso. Es la Biblia, lo que la Biblia dice así es. Y así va a suceder. Es la palabra profética más segura. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Salmo 122. Todo eso tiene que leerlo. Salmo 122, ¿qué dice? Oren por la paz de Jerusalén. Que todos los que aman a Jerusalén sean prosperados. Debemos orar por el pueblo judío y colaborar para la salvación del pueblo judío, enviando misioneros, clamando y haciendo lo que nos toque hacer. Ahora, no solo por ellos, sino por toda la salvación del mundo entero. Por aquellos por los cuales Jesús derramó su sangre. Yo sé que quizás todo el mundo no va a aceptar a Jesús, pero que nada nos impida a nosotros predicar el evangelio y anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Ellos mismos le preguntaban a Jesús: ¿cuándo vas a establecer el reino? Antes de Jesús ascender. Si Jesús hubiese establecido el reino ahí, ¿para quiénes sería? ¿Para los 120? Pero Jesús dijo: no, yo no quiero 120. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Está sentado a la derecha del Padre intercediendo. Dame Colombia, dame Argentina, dame Ecuador, dame la USA, dame los países árabes, porque yo no voy a venir y reinar hasta que la plenitud haya entrado al reino. Y usted y yo somos parte de eso, por Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de compartirle a otros ese Cristo que está vivo. Cierro el gran paréntesis y Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. Pero para un hebreo, en memoria de mí no es como para nosotros muchas veces. Ve, vos te acordás de, sí, yo me acuerdo, ¿sí ve? Y te acordás de lo que sucedió por así a un señor que llamaba Jesús, al hijo del carpintero ese, que parecía que era inocente y que... No, para un judío no es así. Para un judío, traer a la memoria es casi que traer los hechos de esa época al presente. Y traer casi que esa persona al presente. Y creo que metafóricamente o simbólicamente lo que está diciendo es que seamos conscientes de que cuando celebramos la cena del Señor, la presencia de Dios está. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Ve la importancia de la cena del Señor? Todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso dijo: háganlo en memoria de mí. Versículo 26, pues cada vez que comen ese pan y beben de esa copa, anuncian, diga conmigo, anuncian la muerte del Señor. ¿Hasta qué? O sea que tenemos que hacer esto ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Esto es tremendo, porque al celebrar la cena del Señor estamos hablando pasado, presente y futuro. ¿Estamos recordando lo que Él hizo o no? Esta Navidad recordamos que nació, que vino al mundo, ¿cierto? Que vivió entre nosotros, que fue a la cruz, que murió, que resucitó, que está vivo. Pero también estamos recordando que lo hace hoy también, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hoy salva, hoy sana, hoy libera, hoy perdona, hoy provee, hoy restaura. Y Él no ha cambiado. Recordamos que la tumba está vacía. Cuando las mujeres fueron, el ángel, ¿qué les dijo? Hasta aquí. Resucitó. Vayan y anuncien. Otra vez, ¿no? Tal vez por eso se lo dijo a las mujeres, porque sabía que el evangelio iba a correr rápido. Rápido. Pero tenemos que, esta es nuestra tarea, ir y anunciar que Él está vivo. Dígame una cosa, ¿qué otra tumba está vacía de los que se llamaron dioses? ¿Cuál otra? Todos los que se llamaron dioses en su tumba están sus huesos, y es que están ya. Pero la única que está vacía es la del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien dijo que era. Y Pablo dice: si Cristo no resucitó, vano es todo lo que creemos. Pero como Cristo resucitó, todo lo que creemos es verdad y cobra sentido. Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, el Mesías y el Rey que volverá por su iglesia.
No, si es para el Señor, den un aplauso más grande. Ahora, también es una esperanza futura que hace más firme nuestra fe. Porque así como ascendió, ¿qué? Volverá y reinará. Cuando estaban en el Monte de los Olivos, ese es el Monte de los Olivos, y atrás está la explanada del templo. Todo eso atrás donde se ve el domo de la roca, ¿ve? La cosita amarilla. Todo ese es territorio árabe. Y es el lugar de mayor conflicto en todo el mundo. Y lo tienen los árabes. Y es donde va a suceder gran parte de todo lo que va a suceder en los tiempos finales. Pero aquí, donde estamos en la foto anterior, por favor. No, antes, la primera, por favor. Ahí. Es como un lugar geográfico, no exacto, pero en esa zona donde el Señor Jesús ascendió. Y dice que así como ascendió, así mismo volverá. Es decir, ahí. Y dice que va a entrar por lo que llaman la puerta de Oriente o la puerta de misericordia, que es esta. Entonces, los musulmanes que también creen que va a venir un Mesías, ¿qué hicieron? Al frente de toda esa puerta de Oriente pusieron todo un cementerio árabe. Porque ellos dicen, si viene un Mesías que es rey y sacerdote, no puede pisar muerte. Entonces por aquí lo bloqueamos y le ponemos un cementerio. Pero los judíos pusieron el cementerio aquí, ahí al lado donde estamos nosotros. Porque ellos también están esperando un Mesías. Ahora, ellos están esperando un Mesías por primera vez. No se han dado cuenta que ya vino. Entonces cuando lo vean van a decir, ay sí, era el hijo del carpintero. Ese era. Pero ¿sabe por qué pusieron el cementerio ahí? Porque dice, donde pise, estos son los que van a resucitar primero. Y en la mitad está el valle de Cedrón, de muchos relatos bíblicos acerca de David, Josafat y Absalón. Ahora, ¿qué dice Zacarías? Capítulo 14, versículo 4. En aquel día, de ese día que estoy hablando, sus pies estarán sobre ¿cuál monte? ¿Sobre cuál monte? La foto, ¿sí o no? ¿Al oriente de dónde? Estaba al fondo. Entonces el monte de los olivos, cuando esos pies lo toque, ¿qué va a pasar? Se partirá, formando ¿qué? Un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará ¿a dónde? Y la otra mitad, ¿qué va a pasar con los cementerios? Se va a abrir un camino, se va a abrir la puerta de Oriente y entrará el Rey de Gloria a gobernar las naciones de la tierra. Un solo rey, un solo nombre, el de Yeshua HaMashiach, el de Jesús, el Mesías, a él la gloria. Aplaude a Jesús, por favor. La Biblia dice, y todo ojo lo verá. ¿Cómo será eso? No sé. Pero la Biblia dice. Entonces cuando digan, no, es que el Mesías ya está por allá, pero está escondido. No. Todo ojo. Todo ojo. Y todos los reyes, todos los presidentes y todas las monarquías de la tierra tendrán que postrarse ante el único que es rey. Ante el único, ante Yeshua. Por eso es que estamos enfocando todo en Él, porque se trata de Jesús, se trata de su reino. Y tenemos el privilegio de ser su iglesia. Seguro no va a ser fácil, pero tenemos una esperanza inconmovible. Ve todo lo que gira alrededor de celebrar una cena del Señor. La cena no es un rito. La cena no es parte de un programa, no. Es una celebración en honor a lo que Él hizo, a lo que Él hace y a lo que Él hará. Y entonces Pablo termina la carta diciendo, con una advertencia, pero no pasen a la cena del Señor de una manera indigna. ¿Qué significa pasar a la cena del Señor de una manera indigna?
significa pasar con un corazón que no está correcto delante de Dios. Porque hay pecado, amargura, pleitos, envidias, divisiones. Ahora, si somos honestos, nadie es digno de venir a la mesa del Señor. La única forma es por su gracia, por su perdón. La única forma es por su sangre, que nos abrió ese camino. Pero sí tenemos que ser muy honestos y examinarnos. Donde primero quiero llevarte a que nos examinemos es nuestra vida con Dios. ¿Nuestra vida con Dios está bien? ¿O hay algo que tenemos oculto que no queremos confesar? Permíteme decirte esto: si hay un pecado en tu vida que tú no quieres arrepentirte, no vayas a pasar a tomar la mesa del Señor, la cena del Señor, porque va a ser para mal y no para bien. Pero también déjame decirte que cualquier pecado que tengas, si tú hoy te arrepientes, te haces cargo, porque eso es lo que es arrepentimiento, y giras tu vida para caminar en lo que a Dios le agrada, Dios te va a perdonar, te va a limpiar, y no te vas a perder la maravillosa bendición de celebrar la mesa del Señor. Número 2, examina cómo está tu corazón con los más necesitados. ¿Estamos siendo movidos a compasión o tenemos un sentimiento de superioridad? ¿Cómo está nuestro corazón con el pobre? Y número 3, ¿cómo está el corazón con la iglesia? Y cada vez que el Nuevo Testamento habla de la iglesia, no habla de un edificio. Eclesía es una comunidad de creyentes. Es decir, ¿cómo está tu corazón con tu hermano? ¿Cómo está tu corazón con tu esposo con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? ¿Cómo está? Hay falta de perdón, hay amargura. Lo que está saliendo de nuestra boca es crítica, es maldición. ¿Estamos provocando unidad, comunidad, comunión, o estamos generando división? Pero sea lo que sea, no dejes que nada te impida venir hoy a la mesa del Señor. Arrepiéntete, pídele perdón, ponte a cuentas con Él. Porque no solo celebramos lo que ya pasó, celebramos lo que está pasando. Y Él aún sigue sanando, sigue liberando, Él aún sigue salvando, Él aún sigue trayendo libertad, Él aún sigue trayendo provisión, restauración, paz, alegría. Todo lo que tú necesitas está en Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Él tiene que ser el centro absolutamente de todo y de todos. Voy a pedir que nuestros servidores pasen y voy a pedirle a ustedes que se levanten y tomen los elementos de la cena, pero todavía no vayan a participar de ella, para que lo hagamos juntos. Pero para que lo hagamos juntos, yo quiero que generemos un ambiente de adoración, porque esto tiene que ser en un ambiente de adoración. No vamos a adorar, pero adorar es más que simplemente repetir una canción. No. Tiene que ser de aquí, del corazón. Usted tiene que estar consciente de lo que está diciendo y creyendo y afirmando su fe en lo que está cantando, en lo que está hablando o en lo que está orando. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta canción es hermosa, es profética y va a llevarnos más a la presencia de Dios. Y creo que cuando exaltamos el nombre de Jesús, también la presencia de Dios va a descender, manifestarse, y va a haber sanidades, y va a haber libertad, y va a haber bendición. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Vamos a adorar al Señor.